Y aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace tantos años, con un desafío más de Jorge Moreno en forma ininterrumpida. Ahora por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Giga Red. Y después de hacer periodismo durante 30, 40 años, seguimos escuchando las mismas necesidades de los vecinos de esta ciudad. Y en estos últimos años, quizá mucho más, por el crecimiento que ha habido, un crecimiento casi exponencial. Han visto ustedes cómo Resistencia se ha ido para arriba, está todo lleno de edificios. Y en tantos años hemos entrevistado a algunos intendentes, Livio Latasa Lanteri, Rafa González, Ruiz Palacio, Aida Ayala, Elda Pértile, entre tantos otros que ellos se manifestaban en función de los reclamos que había la gente porque este crecimiento los obligaba a multiplicarse. Pero claro, decían que esto era resultado de las dificultades que estaban viviendo y la tremenda concentración que había de gente en los centros urbanos. Pasaron los años y las exigencias siguen y los reclamos siguen siendo los mismos. Los vecinos siguen pidiendo las mismas cosas y esto nos hace preguntar, ¿por qué? ¿Hay responsabilidad? ¿Hay desidia? ¿Hay incompetencia? ¿Hay desinterés mancomunada con intereses a veces inconfesables? La verdad que no lo sé. La verdad que es difícil de saber qué es lo que está pasando. Y en estos últimos tiempos hemos visto que, o en estos últimos días hemos visto que la ciudad de Resistencia y la provincia del Chaco ha sido noticia nacional por dos cosas. Una de ellas es por el maltrato de un chico con síndrome de Down en la ciudad de Sáenz Peña. Y otra por la actitud incalificable de un concejal, un alto funcionario de esta municipalidad, que se trepó a un vehículo de la policía de la provincia y lo llevaron preso. Recibió quejas y censuras de todo el país. O sea que Resistencia y la provincia del Chaco están en la boca de todo el mundo, no por cosas buenas, sino por cosas que naturalmente se están sucediendo. También es bueno decirlo, en honor a la verdad, que la ciudad de Resistencia, 4 meses antes del cambio de gobierno, una ciudad absolutamente devastada. Y nadie se puede hacer distraído con esto. Basura por todos lados, calles rotas, falta de iluminación, crecimiento de la delincuencia. Del tránsito ni hablar. Indisciplinado, cualquiera hace lo que tiene ganas. Cruzar semáforo rojo ya no es una cuestión de respeto, es una competencia, a ver quién se encuentra la noche, a ver quién cruzó más semáforos en rojo. De tantas otras cosas que nos indican que estamos en una situación muy complicada. Una ciudad entregada, hecha pedazos, dificultades ahora que volvemos a tener por falta de mantenimiento y de lo que se olvidan los funcionarios y los concejales es de lo más importante. Que defienden los salarios de los trabajadores está muy bien. Que defienden el empleo de los trabajadores está muy bien. ¿Y de los vecinos qué? ¿Qué pasa con los contribuyentes que con su aporte tributario permite que le paguen el salario a los trabajadores y que el municipio dé una contraprestación de servicios? Y ahí hacemos agua. Pero yo no escucho a ninguno que diga, en favor de los vecinos, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar aquello. No, es una pelea entre perros y gatos en función de ya situaciones que todos conocemos. Parece que estuviéramos estancados en el tiempo. La verdad que yo no sé por qué pasa esto. Estamos con concejales, estamos con jóvenes a que yo les voy a decir, ¿por qué sucede esta situación? Díganme. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy preocupados y sorprendidos por esto que ha ocurrido, ¿no? Nosotros hemos sido oposición muchísimo tiempo y jamás utilizamos la metodología de violencia. Estamos totalmente en contra de eso y entendemos de que siempre ir por el lado del consenso, del lado del diálogo
el lado de la crítica constructiva y por supuesto defender los derechos porque también es así y eso tiene un valor y nosotros lo respetamos, pero no avalamos ni vamos a justificar la violencia. Totalmente repudiamos lo ocurrido y la verdad que nos da tristeza y hasta nos da vergüenza ser noticias, como decías vos, en los medios nacionales por algo, por un papelón, por algo que provocó un funcionario. Creo que la gente, los vecinos de la ciudad de Resistencia, esperan otra cosa de la clase política. Para eso nos han elegido, creo que tenemos que debatir, trabajar y agotar todas las instancias para poder llegar a lo que le conviene al vecino de la ciudad de Resistencia. ¿Y tú qué piensas? Quiere mi opinión. A mí me parece fundamental y comparto también con Carla, también soy una militante política que cuestiona mucho, ¿no?, las prácticas violentas, porque creo que también somos el fiel reflejo de nuestra sociedad y eso implica, de alguna manera también, siempre generar ámbitos y espacios de diálogos y de consenso. De hecho, en particular, el día martes fui quien propuso un cuarto intermedio precisamente para saber y a noticiarnos de qué estaba sucediendo afuera, porque nos han mencionado que estaban llevando detenido a un ex trabajador municipal. Por lo tanto, digo, como cuerpo de concejales y ante esas demandas y como representantes de nuestra ciudadanía, teníamos que saber efectivamente qué es lo que está sucediendo. En el plano personal, pero también político, por supuesto que uno no puede hacerse cargo, ¿no?, de acciones y de actitudes individuales de cada uno de los concejales. Entiendo también que el despliegue policial que se encontraba el día martes en la intersección de calle Brown e Italia era innecesario, reconociendo la cantidad de trabajadores que se habían presenciado en ese lugar, como lo vienen haciendo permanentemente desde que han sido notificados de su despido y de su desvinculación. Se han presentado al frente del municipio para saber precisamente cuáles fueron las razones de ese despido. Creo que también se ha extralimitado el procedimiento policial y que ha implicado también, por ejemplo, el ataque y la violencia a un concejal de nuestra ciudad, proporcionándole gas lacrimógeno en su rostro. Digo, creo que el panorama ha sido absolutamente desafortunado, pero también entender que durante todo el procedimiento, una vez sucedido estos hechos y la detención de 2 ex trabajadores y del concejal Sánchez, nosotros tuvimos que estar buscando cuál era su paradero y en qué seccional policial se encontraban, porque los han trasladado en toda la ciudad. Convengamos que eso termina siendo anecdótico. No, acá yo creo que hubo una actitud que un funcionario de un municipio no la debe tener. Por eso Así, lo digo, Jorge. Inclusive sea incentivado a tener una actitud así, un funcionario no lo Por puede eso hacer. lo digo, no justifico desde el plano personal y político tampoco, porque de hecho mi postura ha sido: veamos y verifiquemos qué es lo que está sucediendo, preguntemos qué pasó, cuáles son las razones, los motivos de la detención de estos 2 trabajadores, pero vuelvo a lo mismo, uno no se puede hacer cargo de la actitud individual de cada uno, y me parece, bueno, que después se fueron sucediendo determinados hechos que también, digo, hay que exponerlos y visibilizarlos en toda esta situación. Bueno, la verdad que vos planteaste 2 situaciones que son atendibles. Para mí una es prioridad, que es la situación de que todos los concejales y los miembros del funcionamiento de la municipalidad depende del vecino de Resistencia. El vecino de Resistencia es nuestro empleador. Vos imaginate qué pasaría si vos ves que tu empleado tiene que tener determinadas acciones, porque nosotros interpretamos que los concejales iban a mediar entre los manifestantes y la policía. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que decir y me parece que tenemos que poner en contexto la situación. No es que la policía vino de repente para determinado, no, la policía está
hace semanas porque hubo hechos de violencia que se fueron dando y que fueron de público conocimiento, donde yo participé en uno justamente cuando entré a mi oficina, donde un grupo de trabajadores increpó al intendente, donde le estaban gritando, donde le estaban amenazando, donde hubo una suerte previa de amenazas. Yo me imagino que tiene que ver con esta situación de la resolución que ha tomado el intendente con respecto a los pases a planta que fueron cesanteados, pero bajo ningún punto de vista creo que está permitido un acto de violencia y menos por parte de un funcionario que tiene que dar el ejemplo, que tiene que llevar por el camino del diálogo, del consenso, cualquier tipo de resolución. Y aparte, ¿por qué me parece innecesario? Porque tanto los concejales de la oposición, el oficialismo, el ejecutivo y los propios manifestantes que están en la vereda del municipio saben que la resolución de esta circunstancia y de este problema ya no está en la órbita del municipio. ¿Saben por qué? Porque esta situación está judicializada, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de los manifestantes. Y hoy el que tiene el poder para resolver para un lado o para el otro es la justicia. Sí, bueno, hubo una resolución, pero tengo que confesar que hoy estoy verdaderamente feliz porque volvemos a retomar de alguna manera lo que esto fue siempre un espacio donde los jóvenes podían advertir sus opiniones, sus sinsabores, sus vicisitudes y todo lo demás. Estamos con 7 jóvenes que yo voy a volver a mi actitud no de debatir, sino de moderar, que me encanta, así que son de ustedes. Así que adelante, no sé, ¿querés arrancar vos? Ya hablemos de la ciudad. Esto que pasó, ya pasó, ahora tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Resistencia, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un poco la temática que venían planteando de ponerme del lado del vecino. El vecino, sinceramente, lo que quería en esta ciudad y en la provincia en general era orden. Orden, veníamos de manifestaciones, no se podía transitar por Resistencia, y por ese lado la verdad que queremos que la policía ordene y no que sea un caos. Entiendo la problemática que plantean los trabajadores o en cualquier situación que planteen, pero bueno, los vecinos queríamos un poco eso. Bueno, no voy a hablar por todos los vecinos, pero queríamos un poco eso, que se respete, que sea para todos la misma temática. Y bueno, eso es Adelante, empiecen a cruzar, pásense el teléfono y ustedes respondan micrófono a los chicos. No, vamos a generar una suerte de en base a lo que plantea, en base, si puedo responderle, en base a lo que plantea el joven, justamente el inicio de la situación de tensión ahí afuera fue justamente porque los manifestantes querían cortar la avenida. La policía le manifestó que está prohibido el corte de cualquier calle o avenida en la ciudad de Resistencia y en la provincia del Chaco. O sea que esa situación de ordenamiento lo estaba implementando la policía y fue el primer choque, si se quiere, o cruce entre los manifestantes y la policía. Así comienza esta situación de violencia. Yo ahí agrego algo a lo que dice y plantea Alejandro. Digo, particularmente por lo del martes, para tampoco que se entienda, digo, que esto es una respuesta unida y demás, y un enfrentamiento. Le contestáis, terminemos con esto porque nos alejamos de... Pero sí me parece necesario resaltar esto. Digo, entiendo que la ciudad tenía que efectuar un proceso, ¿no?, de regularización del tránsito en nuestra ciudad, particularmente respecto a manifestaciones y cortes. Creo que también es necesario aclarar que la intersección de Brown e Italia es una calle que tanto los días martes como los días miércoles estaba envallado porque la Cámara de Diputados de la provincia y el Consejo sesionan. Por lo tanto, ellos se concentraron en esa intersección precisamente para poder plantear carteles frente a la situación que estaban atravesando. Aclaro esto porque, digo, la interrupción se dio por esa razón. Con respecto justamente al estado de la ciudad, yo quería abordar el tema, ¿qué está haciendo el municipio? O sea, ¿cómo está trabajando para mejorar lo que es la calidad de las calles de Resistencia? En cuanto a la iluminación, las calles en sí, tanto las que están pavimentadas como las que son de tierra aún.
Es cierto, ¿no? Porque yo decía cómo estaba esta ciudad 4 meses antes, pero es como, parece que se paró ahora la reparación en las calles, ¿eh? Yendo por ahí, en los cruces con Pellegrini, todo es como que está empezando a crecer Yuyito otra vez ahí. ¿Qué pasó? También lo mismo con el tema de los residuos. Hay algunas zonas que parece que está abandonado señor, todavía. sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, mirá, la situación de Resistencia creo que fue muy claro cuando iniciábamos el programa, cuál era la definición de Resistencia. Nosotros, antes del 10 de diciembre, teníamos una ciudad que había dejado de prestar el servicio de recolección de residuos 40 días antes. Yo dije 4 meses, ¿no? 30, era 40 días antes por una deuda que se acumuló y rozaba los 600 millones al 10 de diciembre. Nosotros nos tocó agarrar el municipio sin un parque automotor. Sin parque automotor significa que la única motoniveladora que estaba dentro del parque automotor no tenía motor, no funcionaba. Nosotros no teníamos máquina para brindar el servicio que necesitaba el vecino de Resistencia. O sea, nosotros tuvimos que refinanciar una deuda para comenzar el sistema de recolección de residuos. Tuvimos que refinanciar una deuda para poder regularizar la situación de los camiones que estaban contratados y que son los encargados de levantar los basurales y mini basurales que se generaron en todas las esquinas de la ciudad de Resistencia, centro, microcentro, macrocentro y los barrios con mayor dificultad. Y otro de los graves problemas que tuvimos fue el recorrido de colectivo. Cuando nosotros agarramos el municipio el 10 de diciembre, solamente el 50% de las líneas de colectivo cumplían con el recorrido original, porque las calles del recorrido del transporte público estaban intransitables. Nos tocó una etapa muy difícil, muy dura, pero que a partir del 10 de diciembre, la responsabilidad nuestra, el enojo del vecino es con nosotros y sobre esa situación nosotros estamos trabajando y poniendo todo el esfuerzo. Y para graficarte cuando te digo todo el esfuerzo, hasta el último peso que entra en el municipio en concepto de recaudación genuina, que son pago de impuestos, y coparticipación, que son los dos canales por los cuales el municipio recibe ingresos, se gastan en servicios públicos. No se gasta absolutamente en otra cosa que no sea poner al día los servicios públicos. Servicios Adelante. públicos, recolección de residuos, arreglo de calles. Sí, yo también, siguiendo la línea en cuanto a las políticas que lleva adelante el municipio, es poder consultar acerca de, bueno, el número exponencial que ha tenido en crecimiento la ciudad de Resistencia, la expansión de los barrios, sobre todo en la zona sur. ¿El municipio tiene alguna política específica para pensar en aquellas familias que viven en la zona sur, donde se encuentran con las calles anegadas, digamos de tierra, de barros, cuando llueve muchísimo, donde no hay circulación, los colectivos no llegan después de la Soberanía para aquel lado, donde hay chicos que tienen que ir a las escuelas, familias que tienen que ir a trabajar, estudiantes, ¿no?, de las universidades y de los terciarios? Bueno, mi pregunta concreta es esa, si tienen una planificación específica acerca de cómo trabajar la parte de la seguridad, el arreglo de calles y saber cuántos barrios nuevos se crearon y si existen en la configuración del mapa de Resistencia. Sí, no Bueno. se pregunte. Los chicos preguntan a los 3. Perfecto. Así que el que tenga Bueno, la yo valentía de después voy responder, a- responde, Ay, claro. Perfecto. Pues si no pregunto yo y no quieren, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros justamente estamos abordando temas en el Consejo de pedidos que nos ha hecho el Ejecutivo Municipal para poder llevar a cabo esa planificación. Por ejemplo, un tema importante que tenemos en el orden del día es la toma de un crédito para poder comprar todas esas herramientas que necesita el municipio para poder llegar y llevar esa respuesta a los barrios de la ciudad de Resistencia. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Porque otra vez, sí, que es mucha plata, que es poca plata, que necesitamos para comprar camiones y, bueno, no hay herramientas, naturalmente, el parque automotor no existe, está devastado, el municipio necesita plata, no está claro el crédito, hay sospechas de que hay situaciones espurias en todo esto. ¿Por qué no se avanza
con lo que un municipio cuya tutela ahora le corresponde a Roinic y podría haber estado cualquier otro, necesita estas herramientas para brindar lo que yo decía, una prestación al contribuyente, ¿no? Sí. Yo contesto como ciudadana resistenciana. Yo, un poco para que se entienda de qué lugar hablo, yo vivía mucho tiempo en la casa de mi abuela, Hernandarias y Mendoza. Después, gracias a un ascenso social y oportunidad de la vida, mi mamá, una tipa muy luchadora, hoy vive en La Rubita. Entiendo que la modificación de los mapas de los colectivos, si no lo sabré yo, tendré que moverte 2 o 3 cuadras para alcanzar el cole. Cuando Rubita, son inundaciones. En estas últimas semanas, nuevamente, la calle 25 históricamente se inunda, imposibilitando la salida. Incluso nos ha tocado inundaciones muy fuertes, donde la verdad es que se pierde todo. Actualmente hay arreglos, ¿sí?, que se hicieron en las últimas gestiones. No, en esta última entiendo que por ahí la charla va a esto de qué es lo que no se puede hacer hoy. Yo creo que los pedidos siguen siendo lo mismo. Pedimos más iluminación, pedimos hoy, creo que lo que pone más por ahí en jaque al resistenciano que vive en esa zona es esto de vamos a cortar la luz a aquellos que están enganchados. Y la verdad es que mi vieja tiene mucha ganas de pagar la luz, nada más que por ahí las cuestiones municipales tardan tanto, se vuelve muy burocrático la solicitud de ciertas cosas. Razón, sí. Que me parece que por ahí la verdadera eficiencia, ¿no es cierto? Creo que se tiene que estar trasladado también tal cual. La cuestión administrativa en que o el resistenciano que se acerca a la municipalidad pueda volver con una respuesta. Cuando entiendo la pregunta de Moira, esto de, bueno, entiendo que Resistencia está creciendo, creo que soy parte de esa familia que también quiere un hogar que puedo constituir. Bueno, hay muchas familias que hoy están queriendo constituirse y bueno, no hay un mapeo, bueno, creo que eso iba un poco a la pregunta. Bueno, ¿qué se hace con esta superpoblación que ahora estamos teniendo en Resistencia como centro, no? Y bueno, ¿y cuáles son las proyecciones? Entiendo que hay muchas cosas que resolver municipalmente, cuestiones de deuda, entiendo. Creo que el pedido de arreglo de calles principales viene de hace muchísimos años. Creo que desde, no sé, si me pongo a pensar, creo que me voy perdiendo en el tiempo, pero creo que cuando yo era más chiquita y comenzaba esto de las inundaciones y yo verla desde otro lugar, porque la verdad es que muy resistenciana fui. Viene desde la ida, creo que, bueno, recuerdo que... Aida fue famosa por el tema de las inundaciones, que trabajó muy bien en esa época. No, pero digo, desde que tengo memoria, las gestiones municipales, como que el pedido viene desde hace mucho tiempo. Sí, creo de la época de Ruiz Palacio, viene de la época de Vittel, y puedo ir más para atrás todavía, capaz que no habías nacido. Bueno. Todavía no había vivido en esta ciudad, no había elegido esta ciudad para ir. No, a ver, yo creo que y comparto, se han tocado diferentes puntos y aspectos que hacen a la vida de una ciudad en la que todos vivimos. Uno no puede escindirse de esa realidad porque es la ciudad que uno elige o que les tocó nacer. Y me parece, que también ahí hay que clarificar cuál es el alcance de un consejo deliberante, el rol y la función que tenemos como concejales y cuál es la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo para avanzar sobre estas problemáticas. Nosotros tenemos un rol que es legislar para la ciudad, ¿no? Proponer alternativas y una agenda política en función también de estas demandas. ¿Qué márgenes tenemos como concejales para poder presentar iniciativas que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas? Por eso yo cuando los escuchaba a ustedes se me venía a la cabeza, bueno, a ver, un reconto de cuántas propuestas o iniciativas fuimos presentando hasta acá. Bueno, nosotros hemos presentado una ordenanza de exhibición, por ejemplo, de impuestos y de servicios para todos aquellos comercios que se ven afectados por el plan de bacheo que se está haciendo en nuestra ciudad, porque sabemos que la situación económica es difícil, sí, por lo tanto, las familias, los trabajadores compran cada vez menos, y si sumamos una situación de bacheo, por supuesto que la posibilidad de acercarse o de llegar a ese comercio es mucho más complicado. Por otro lado, también hemos presentado la emergencia ambiental, reconociendo el punto de partida de más de 300 basurales a cielo abierto en nuestra ciudad y que principalmente se concentran en el macrocentro de nuestra ciudad. Uno recorre las avenidas y encontrás en cada una de las esquinas
puntos de basurales, que eso está, por supuesto, vinculado a una tercera característica que lo mencionaba Jorge, que tiene que ver con el acceso al crédito, ¿no? Mejor servicio del municipio implica también Claro. poder combatir esto. Ahora, sí hay que reconocer que si nosotros no damos una herramienta real y efectiva para declarar esa emergencia y para disponer justamente de mejores condiciones para avanzar sobre esta problemática, entendiendo que el punto de partida fue totalmente deplorable. Las calles de nuestra ciudad, como bien se dijo acá, eran intransitables, los baches no se los rellenaba como corresponde, sino se les incorporaba escombro. Digo, esa es una realidad. Entonces me parece que como concejales también tenemos nuestra responsabilidad, que es disponer o presentar iniciativas y propuestas que retomen esa demanda, pero que sobre todo también la podamos trabajar en un cuerpo colegiado, que es la representatividad de cada fuerza política. Vamos a un corte y venimos en un minutito.